El mes de marzo fue de 3,4%. Y no es un dato más, no es un mes más. Y aunque la inflación ha dejado de ser uno de los problemas principales, al menos así lo manifestamos los argentinos en las encuestas, este dato es un muy mal dato. Muy mal dato porque nos gobierna un presidente economista. Porque nos gobierna un presidente que sobre el final del año pasado, lo recuerdo, me lo dijo sentado allí, muy similar a lo que acaban de ver en el archivo, en agosto la inflación va a comenzar con 0. Con lo cual, ese presidente economista, que fundamentalmente llegó a la sociedad por esa condición, por ser extrovertido comunicacionalmente, muy poderoso, muy fuerte, llegando a los jóvenes, hoy tiene que explicar por qué. Y ha prometido eso, ha prometido ahora en un rato, a las 6 de la tarde, decir qué está pasando con la inflación. Pero es más profundo que preguntarse qué está pasando con la inflación. Yo me imagino a los jóvenes en este momento, votantes de Milei, que cada tanto se conectan, no los más politizados, no los que forman parte de la tribu libertaria, sino jóvenes que están en el último año del secundario, que votaron, que tienen más de 18 años, jóvenes universitarios, jóvenes que no están escolarizados, pero que votaron por Milei. Dicen, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Está bien Milei? ¿Las cosas marchan bien o hay algo, o hay ruido? Hay ruido. Porque como plantean algunos economistas, el gobierno está haciendo todo lo que el mercado puede pedir de un gobierno. Digamos, el mercado no le puede pedir más al gobierno de Milei que lo que está haciendo. ¿O sí puede? Una de las primeras cosas que hacía Javier Milei es decir que llevaba adelante un gobierno que era mucho más autoexigente que las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la inflación de 3,4% que estamos viendo en el desagregado, que equivale a un 9,4% acumulado en lo que va del año, 3 meses, que equivale a un 32,6% interanual, no es un problema catastrófico como lo era durante el kirchnerismo. No es un problema catastrófico de acumulación como era en gran parte del peronismo inflacionario. Porque la inflación en el peronismo era un recurso, era una forma de gobernar con inflación. Porque la inflación te permitía los planes platita, la inflación te permitía a los empresarios prebendarios fácilmente licuarle las deudas, aumentar a lo que dé 70%. No. La inflación de estas características es un problema para un gobierno que dijo vamos a pulverizar la inflación, para un ministro de Economía que hablan de certificado de defunción de la inflación. Así que nos vamos a ocupar del tema. Va a hablar el presidente a las 18 en AmCham, ya habló el ministro Caputo, y el problema acumulado es que la canasta básica de una familia necesitó 1.434.464 pesos en marzo para no ser pobre, y que ya el poder adquisitivo de los argentinos, a raíz del ajuste, del reacomodamiento de los precios relativos, del sinceramiento de los precios relativos, por ejemplo en servicios, agua, luz, gas, venía comiendo, y este es el fenómeno del último tiempo, viene comiendo ese poder adquisitivo. Es cierto, alimentos aumentó poco, pero transporte, educación y servicios encabezan las subas de este 3,4%. 12,1% educación, 12,1%. Entonces, la inflación está con respirador artificial, está en estado de coma, está para darle el certificado de defunción o está viva.
Mirá el tuit del presidente Milei de hace instantes. Inflación. El dato es malo. Primera admisión, ¿no? Bien, ¿no? El dato es malo, no hay cómo disfrazarlo. El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy hay, sí, me imagino que debería ser, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. Hoy explicaré en AmCham, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Hoy cuando esté ahí va a explicar. Este es el Milei auténtico, este es el Milei que dice, che, luz roja, tengo que explicarle a mi base de votante porque esto es el contrato fundamental. Rolo, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, Digo, Pablo. esto es como si fuera el contrato principal. Che, te voté para que liquidaras la inflación. Explícamelo. Explícame qué pasa, ¿o no, Rolo? Es como el famoso, es la economía estúpido que decía Bill Clinton. Todo lo demás puede estar mal, pero la economía me prometiste que iba a estar bien. Digo, en pos de la economía se le perdonan a este presidente desde su electorado un montón de cuestiones que han surgido judiciales, con sus funcionarios, pero siempre con la premisa de la inflación baja. Esto te aguanto, casi te diría, te aguanto lo que te aguanto, finjo demencia, bueno, digo. Ahora, esto explícamelo, lo tengo que entender. Habló Caputo, el ministro Caputo, con una frase que pretende tirar la pelota. ¿Viste cuando haces un cambio de frente y estás complicado en el área, que no podés salir del área? Te tiran centro cruzado, te tiran, va córner para el equipo contrario, te vuelven a cabecear en el área y de pronto la tirás así, le metés un pelotazo para arriba. Bueno, Caputo hizo más o menos esto, diciendo que se vienen los próximos 18 o 20 meses más importantes o mejores de los últimos años. Mírenlo. Bueno, sí, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo, depende de depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Entonces estamos en un proceso, realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Bueno, hay bastante para recortar de acá. Que el gobierno espera que lluevan dólares, no cabe la menor duda. El campo más vaca muerta. El campo más el petróleo, ¿no? Las exportaciones energéticas. Que lluevan los dólares. Las inversiones, veremos. No hay brotes verdes, inversiones que van a llegar. Las inversiones nunca pueden ser una promesa de corto plazo. Las inversiones terminan siendo el resultado de una política consistente y de un país que se volvió creíble a partir de recuperar seguridad jurídica y de plantear un horizonte sin riesgos. Ahí hace ruido el riesgo Cuca, ¿no? Eso es para ponerlo en el margen. Y después, en base a esto, dice Caputo, vamos a tener, lo peor ya pasó. No es el primer ministro de Economía que lo dice. Lo peor ya pasó. Hay que pasar el invierno. Lo mejor está por venir. Están obligados a plantear un horizonte positivo. ¿Tiene más fundamentos este gobierno por lo que viene haciendo? Sí, sí tiene más fundamentos que mucho chanta que se sentó en el Ministerio de Economía y mucho chanta que se sentó en la Casa Rosada previamente. Ahora, no obstante, no tienen un certificado de invulnerabilidad ni un cheque en blanco. Tienen que explicar. Vamos a ver cómo está el clima ahí cuando va a estar Milei. ¿Está Marcelo Yadrinovas en la AmCham? Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Así es, estamos en el evento de negocios más importante del país. Esta jornada que empezó a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones es la AmCham, la Cámara de Negocios de Estados Unidos en la Argentina. Y estamos a la espera de la palabra de Javier Milei, que va a ingresar a este salón de convenciones a las 18 horas. Ahora, en este momento, no sé si habrá terminado, pero estaba hablando el ministro Lugones, el ministro de Salud. Por acá pasaron el ministro del Interior, Diego Santilli. Después lo hizo el canciller Pablo Quirno. Y a las 6 de la tarde vamos a tener la presencia de Javier Milei.
El presidente va seguramente a hablar, Pablo, del tema de la inflación, ¿no? Que salió sí, el lo ha dato prometido, hace lo ha prometido. muy poquitos minutos. Exactamente. Exactamente, lo ha prometido. Bueno, ahora al ministro Lugones le estaban preguntando por el PAMI. Las prestaciones del PAMI. El PAMI. Dijo que se estaban pagando, que hasta hoy a la mañana, y que hoy a la mañana había hablado con autoridades del PAMI y se estaban pagando las prestaciones. Bueno, tiene que llegar a los servicios. Aparentemente no, lo que dice el ministro Lugones tiene que llegar a los prestadores. Los prestadores no estaban cobrando, así que no sé, alguien se demoró ahí en la caja, así que lo que diga Lugones también es muy importante, porque volvemos a tener problemas de gestión. Volvemos a tener problemas de gestión en términos de lo que se dice, que a lo mejor no sé si es Lugones, si es un problema de caja, porque no le liberan, Carlos Huberman no le libera la plata, que es el bulldog que tiene la caja. Si no se liberan los pagos para que lleguen a los prestadores, si las modificaciones que se hacen es que un médico gane, como escuché hoy, de 1.800.000 pesos, termine cobrando 800.000 pesos, me parece que difícilmente van a calmar las aguas con el tema PAMI. Hay mucha queja con el tema PAMI. El PAMI hace un ruido enorme, así que en la gestión me parece que va a tener que dar respuestas allí el gobierno, el ministro Lugones y otros. Va a ser muy interesante. Hace mucho ruido, claro. Hace mucho ruido. Hace mucho ruido, Pablo. Creo que la deuda es de 500.000 millones de pesos, si no tengo mal entendido. Y bueno, por eso las preguntas en el auditorio, ¿no? Exacto. Para que pudiera el ministro dar las respuestas. Perfecto. Dijo que está reconvirtiéndose la Argentina en materia de salud y que la población de más de 80 años es cada vez más grande y que ahora en el PAMI, como nunca pasó, hay hijos, nietos y abuelos, todos juntos en la misma obra social del PAMI. Gracias, Marcelo. Está Damián Dipache. Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien. Analizamos, a ver, la expectativa está puesta en lo que vaya a explicar Milei. Milei ha prometido que va a explicar por qué la inflación del 3,4% y que es un mal dato. Bajemos a tierra, bajemos al desarrollo. ¿Qué te sorprendió de los datos, del desagregado de los datos? Mira, primero, en el caso de servicio aumentó 4,2% frente al nivel general del 3,4%. Veníamos analizando en la previa, mirá que va a pegar el efecto del conflicto en Medio Oriente y terminó pegando. Porque cuando vos, servicios, obviamente el que más aumentó fue educación y ya lo adelantaba efectivamente el ministro de Economía. Pero transporte aumentó 4,1%. Probablemente ahí estamos viendo, cuando ves el conflicto con transporte público, cuando ves efectivamente el conflicto con el aumento de las naftas, pegó sobre diferentes sectores de los bienes de la economía. Y hay un dato no menor, que los regulados subieron 5,1%. ¿Qué puede llegar a explicar Milei? Hay corrección todavía de precios relativos hacia adelante por cubrir, y eso se llama regulado, 5,1% frente a un nivel general de 3,4%. Estamos con un conflicto en Medio Oriente que está impactando inflación en el mundo. Norteamérica, en solamente un mes, tuvo inflación del 0,9%, pasó del 2,4% al 3,3% interanual. Y en el caso de Argentina, déjame anticiparme a Milei. No se cambia el plan fiscal, monetario y cambiario. Claro. Me estoy anticipando a las 6 de la tarde. Pablo, claro. Sí, el punto es que le va a tener que explicar a su base de sustentación el certificado de defunción con un 3,4 parece lejos. Con lo cual, y también el factor guerra, también le oficiaba, yo te digo en términos generales, yo conozco la diferencia de los fundamentos entre la política económica desastrosa de Alberto Fernández y el kirchnerismo y esta. Pero al llano se lo tenés que explicar bien al llano. La excusa de la guerra puede ser una excusa provisoria, pero nosotros tenemos una escalerita ascendente que lo tratábamos el mes pasado. La escalerita ascendente de la inflación comenzó antes de la guerra. Con lo cual la guerra te puede agravar un poquito el tema, pero acá tenés que entender qué pasa con la demanda de dinero. Ahí tenés la escalerita. La escalerita empezó en abril del año pasado. No, pará. Perdón, dejá en la agosto. Ahí. Pará. Sí. Pará. ¿Ves el 2,8 en abril? Sí. Si tuviésemos una escalerita más, sí. en marzo, que sí. hagamos una barrita ficticia del año pasado, la inflación fue del 3,7. O sea que es la inflación más alta respecto del marzo del año pasado. Esta, la de este mes. Sí. Wow.
Bueno, claro, efectivamente. Por eso digo. A ver, cuando Milei dice el dato es malo, listo, se cierran todos los peros, ¿viste? Que no, bueno, pero lo que pasa es que, no, el dato es malo, punto. Y la foto es mala y la película era inquietante. La película esa que vemos ahí era inquietante. Fue de a pasito arriba. Mirá, 1,6, 1,9, 1,9, 2,1, 2,3, 2,5, 2,8, 2,9, 2,9, 3,4. No descendió, subió. Entonces, explícame cómo va a bajar hasta el 0. ¿Cuándo sería la pregunta? Explícamelo como si estuviéramos hablando con mi tía Carlota, diría el profe de Pablo, claro. ¿No? Bueno, ¿cómo va a llegar al 0? El mercado espera que para abril pueda descender al 2,6%, el cual todavía en esa escalerita sería un nivel alto. Sí. Espera que la inflación no comience con 0 en ningún momento del año, sino que comience con 1 en el mes de agosto, pero no 1,1, en el orden del 1,6 o 1,8%. Perfecto. Y la inflación estaría vinculándose a un dígito en términos constantes, o sea, si se mantienen los 3 ejes de la política de Milei, económica de Milei, superávit fiscal primario, una emisión fija a nivel monetario, sin excedentes en el mercado y una estabilidad cambiaria a lo largo del tiempo, el mercado ve que podría ir a un dígito recién hacia fines del 2027 o el año 2028. No ve inflación inmediatamente que comience con 0 este año. Y es razonable, Pablo. No, claro. Porque yo te digo, cuando ves qué precios relativos de la economía está proyectando en el mercado que puedan cambiar. Primero, servicios. De hecho, fíjate, educación. Es un servicio privado, pero aumentó 12,1%. 12,1%. Claro, y no deja de ser una corrección de un precio. En el noroeste del país aumentó 22,7% en un mes la educación. Te digo porque tenemos mucha gente en el norte. Y en el noreste, 18,1% en un mes. Claro. Entonces, por delante te queda mucha corrección de precios relativos. De hecho, en el caso de precios regulados, reitero, fue lo que más aumentó, 5,1%. Te queda un precio que probablemente tenga corrección o el mercado anticipa corrección, que es el tipo de cambio. Este tipo de cambio bajo ve el mercado hacia fines de diciembre. Es que, Damián, el problema no fue... No, el problema no es este susto del 3,4. El problema fue el diagnóstico, el audaz pronóstico del presidente. Yo recuerdo el audaz pronóstico del presidente de una inflación en agosto de este año empezando en 0. Y cuando lo dice Milei te lo tenés que tomar en serio, porque lo dice un presidente economista, que además su principal caballito de batalla fue voy a pulverizar la inflación. Con lo cual, claro que todavía falta sinceramiento de precios relativos. Y claro que los procesos de desinflación en el mundo no se hicieron en 1 año ni en 2 años. A veces llevaron 3, 5 años. O sea, 8 años. 6, 8 años. Con lo cual, por eso, quiero ver el encuadre de Milei hoy. Si es un encuadre coyuntural, el 3,4 es por esto, pero insiste con que va a haber un descenso, o da una perspectiva mucho más lógica en términos de lo que han sido los procesos históricos de desinflación. Ezequiel. Dami, ¿cómo te va, Spillman? Quiero sumarme a lo que te decía Pablo. Damián, si vos tuvieses que analizar específicamente en qué rubros, en qué lugares el gobierno o sobreaceleró, tuvo una sobreexpectativa, ¿en qué lugares específicos dirías, o en alimentos, en qué, que vos estudias muy bien los sectores, en qué 2 o 3 sectores el gobierno especuló de una manera que claramente no fue la que pensaba, ¿no? La que salió, digo. No, yo creo que hay algo que no depende del gobierno y es efectivamente sectores privados que venían muy retrasados, ejemplo, salud y educación. Obviamente en el caso de la guerra, yo lo veníamos anticipando y analizando con ustedes 3 en A24. Le digo, ojo que el conflicto de la guerra a mí me preocupa porque el impacto en alimentos y bebidas, se los venía diciendo, va a ser mayor al esperado. Sí. Y lo terminó siendo el mayor al esperado, porque vos tenés un aumento de alimentos y bebidas del 3,4%. Y les digo más, esto fue en el mes de marzo. Yo le decía a Gonza, en tiempo real ya tengo mes de abril. Mes de abril. Sí. ¿Me dejás hacer el juego ese que hacemos al 14 de abril, Pablo? Decime. 14 de abril. Aliment. Sí. Aliment. Te estoy diciendo panel por panel ahora, sí. 670 puntos de venta en el supermercado, pasando la gente el escáner
el producto por el escáner. En este momento, alimentos promedio en 670 puntos de venta de todo el país, 3,4%. Bebidas, 6%. Cuidado personal, 1,6%. Y artículos de limpieza, 2,6%. Que te digo, cuidado personal y limpieza, que tiene mucho efecto de plástico, etcétera, aumenta mucho menos que en el caso de bebidas, que aumenta un 6%, y alimentos todavía al 3,4%. Gracias, Damián. La seguimos con mucha atención. Esperaremos ahora en un rato qué dice Javier Milei. Un abrazo. Poneme finalmente el tuit de Caputo. Hay un tuit de Caputo para cerrar el tema, Gonza. Dale, ponelo. Dice Caputo, el IPC nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4 con una suba del 3,2, 5,1 y 1,0 en las categorías núcleos regulados y estacionales respectivamente, ¿no? Claro, 3,2 la inflación núcleo. Es grave 3,2 la inflación núcleo, que es la inflación sin los estacionalizados. 5,1 en los regulados, claro, podrán decir, y acá está, los precios regulados son los que se están sincerando. Y 1%, 1% los estacionales. Fuerte desaceleración en la canasta básica, que pasó de una suba de 3,2 en febrero a 2,2 en marzo. Bueno, veremos, dice el último párrafo, hace todo un desagregado, dice, la inflación es un fenómeno monetario y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome preelectoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales. El riesgo Cuca, dirá, ¿no? El riesgo Cuca. ¿Y qué pasa si el gobierno empieza a tropezar no en el esquema económico, sino políticamente, política y judicialmente? Y de esa mano la oposición empieza a aumentar la expectativa. ¿Tendremos un riesgo Cuca en el mediano plazo pensando en las elecciones del 2027?